Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, y vamos a comenzar leyendo lo que nos dicen los versículos 19 al 21 de este capítulo 16. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Con esto concluye el período de la gran tribulación. Hubo un gran terremoto, y esto divide a la gran ciudad, la cual es Jerusalén, y la divide en 3 partes. Aunque el epicentro del terremoto es Jerusalén, parece que no está limitado a esa zona solamente, porque las ciudades de las naciones cayeron también. Esto nos da una idea de la extensión y la vasta destrucción de este terremoto. Y aquí se menciona específicamente a Babilonia. Es mencionada también en el capítulo 14, versículo 8, y volveremos a tenerla en los próximos 2 capítulos. Y leemos que dice aquí, y toda isla huyó. Esto nos revela que aún las islas están cambiando de un lugar a otro por este terremoto. Y luego, un enorme granizo fue el acto final del juicio. Se nos dice que el tamaño del granizo era como del peso de un talento. Un talento griego pesaba como 25 kilos. El talento judío pesaba como 52 kilos. Ahora, lo interesante de notar aquí es que tenemos esto en la época de Josué. En el libro de Josué, capítulo 10, versículo 11, leemos, «Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada». De acuerdo con el historiador Josefo, las catapultas romanas lanzaron piedras del peso de un talento dentro de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando Tito derribó la ciudad. Así es que esto es algo milagroso, pero nuevamente debemos decir que concluye así el período de la gran tribulación. Ahora, en los capítulos 17 y 18 se nos presentan las 2 Babilonias que van a ser juzgadas. En primer lugar vemos a la iglesia apóstata en el capítulo 17. Y luego veremos no solo la Babilonia religiosa, sino la Babilonia comercial en el capítulo 18. En primer lugar vemos aquí a la gran ramera sentada sobre una bestia escarlata. Luego la bestia destruye a la gran ramera. Este es un cuadro que se nos presenta aquí. Y antes de continuar quisiéramos leer esta sección en particular. Veamos pues lo que nos dicen los primeros 5 versículos de este capítulo 17 de Apocalipsis. «Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amigo oyente, de muchas maneras este es el capítulo más terrible que se encuentra en la palabra de Dios. No hay nada que se le pueda comparar. En el período de la gran tribulación, como ya hemos indicado, hay muchos grandes asuntos que llegan al punto de crisis. Es difícil mantenerlos separados. Hay muchos eruditos que no están de acuerdo en los detalles que se presentan aquí en el período de la gran tribulación. Al haber recorrido parte de esto, notamos que hay muchos que toman una posición un poco diferente, y aunque nosotros estamos de acuerdo con el sistema de interpretación, no estamos de acuerdo en los detalles. Esto es evidente aquí en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis en cuanto a las 2 Babilonias. Y surgen varias preguntas. Aquí tenemos 2 Babilonias. ¿Y están ellas en puntos geográficos diferentes?
¿Están representando dos sistemas diferentes? ¿Son dos sistemas literales o son lo mismo? Ahora, la respuesta a estas preguntas, según creemos, se aclarará al acercarse nuestra redención. Pero parece que en el presente, es decir, según nuestro juicio, aquí tenemos en vista a dos ciudades diferentes. En el capítulo 17 tenemos un misterio, Babilonia. La iglesia cósmica, la iglesia apóstata, Tiatira, que permitió que Jezabel enseñara y que llegó a ser la iglesia apóstata de la gran tribulación, ha obtenido el objetivo de los apóstatas del día presente, de todos los grandes sistemas del mundo, el romanismo, el protestantismo, las religiones paganas, los cultos y las sectas. Son muchos los que, aun en las así llamadas iglesias bíblicas independientes del presente, no son creyentes, y ellos entrarán a las grandes organizaciones en el período de la gran tribulación. Se llamará a sí mismo una iglesia, pero no lo es. La Biblia la llama ramera. La palabra de Dios le ha dado el título de ramera, y no puede ser peor que esto. Este es un sistema eclesiástico ecuménico de una iglesia mundial. Y la ubicación de esta iglesia será en Roma. Creemos que aquí se habla de esta ciudad. Pero, amigo oyente, Ginebra, donde se encuentra el Concilio Mundial de las Iglesias, también debería ser incluida. Pensamos en muchos otros lugares también, y por los informes que tenemos, la ciudad de Los Ángeles en California puede hacer una buena contribución a esto. Ahora se le llama un misterio, Babilonia, debido a su origen. En la Torre de Babel, el hombre tenía la intención de unirse contra Dios. Bajo Nimrod, Babilonia llegó a ser el origen de todas las religiones falsas. Ahora, el sueño de Nimrod llegará a cumplirse en la primera parte del período de la gran tribulación, porque la iglesia cósmica dominará a la bestia. La iglesia que tenía que haber sido la esposa de Cristo aquí, se presenta como la ramera. Amigo oyente, la iglesia es culpable de fornicación espiritual, habiéndose vendido a sí misma al mundo. Esta es la iglesia que dice, yo soy rica y tengo abundancia de cosas, y no tengo necesidad de nada. Cuando estuvimos considerando las 7 iglesias, usted recordará que dijimos que creíamos que es la iglesia en Filadelfia, la que sale en el momento del rapto de la iglesia, antes del período de la gran tribulación. Él le dijo a esa iglesia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hemos pasado mucho tiempo en esa hora, en este estudio, y ese es el período de la gran tribulación. Ahora, esta iglesia no pasa a través de este período. Es el rapto. Pero, ¿el rapto de quién? No son las denominaciones, no son las iglesias individualmente, sino esta iglesia que está formada por los creyentes, aquellos que están en Cristo. Ese es el grupo que es sacado de la tierra, y el resto de esa multitud de miembros de las iglesias permanece en la tierra. El doctor George Gill acostumbraba a decir que algunas iglesias continuarán funcionando como si nada hubiera pasado al domingo siguiente del rapto. Es decir, que en muchas iglesias, después del rapto, no faltará ningún miembro. Ese grupo entrará al período de la gran tribulación. Pero debemos comprender que estos no son creyentes. Esta no es la iglesia del Señor Jesucristo y nunca ha sido llamada su iglesia. Esta es parte de la ramera, y no puede ser peor que esto. Este es un sistema pseudo-religioso. El Dr. Pentecost, en su libro sobre las cosas que vendrán, presenta este comentario en cuanto al sistema de la ramera, y dice, la bestia que fue dominada por el sistema de la ramera, se levanta nuevamente contra ella y la destruye a ella y a su sistema completamente. Sin duda alguna, el sistema de la ramera estaba en competencia con el sistema religioso de la bestia, que era promovido por el falso profeta, y se lleva a cabo la destrucción para que la bestia sea el único objetivo de la falsa adoración como está reclamando. Hasta aquí el comentario del Dr. Pentecost. Ahora, Babilonia va a ser reedificada. Ya hemos visto eso en el libro de Isaías y también en Jeremías. Y aquí vemos esta destrucción de Babilonia en el capítulo 17 y también en el capítulo 18 de Apocalipsis. La Babilonia eclesiástica es destruida por la bestia. La Babilonia comercial es destruida por el regreso de Cristo. La Babilonia eclesiástica es aborrecida por la bestia. La Babilonia comercial es amada por el mundo. La Babilonia eclesiástica es destruida al comienzo de los 3 años y medio de la gran tribulación. La Babilonia comercial
es destruida al final de los 3 años y medio de la gran tribulación, es decir, al final mismo. Zacarías tenía algo que decir en cuanto a esto en el capítulo 5 de su libro, y no vamos a tomar el tiempo para ver lo que él dice allí. Ahora, al ver a esta ramera sobre la bestia escarlata, nos damos cuenta que eso es algo terrible. La bestia, digamos de paso, es el imperio romano que volverá a ser reunido por el anticristo. Creemos que con la ayuda de una iglesia falsa, es decir, con un sistema de esa clase, será formada por personas de todos los grupos. El querer señalar a ese como solo un grupo ha sido una equivocación cometida en el pasado. Esta es la gran ramera, y no tenemos palabras para describir lo terrible que es este cuadro. Ahora, la iglesia de Tiatira solo le permitió a Jezabel que enseñara. Pero la iglesia apóstata en la gran tribulación es una ramera mucho más terrible que lo que fue Jezabel. Es una iglesia formada por miembros de la iglesia que no son creyentes, que no son del cuerpo de Cristo, y este es el grupo que entra a la gran tribulación. Se nos dice varias cosas en cuanto a ella. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Eso indica grandes multitudes de pueblos y naciones, bien puede controlar todo el mundo. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, dice. Esto demuestra que hay una alianza impía, profana entre la Iglesia y el Estado durante este período. Amigo oyente, este movimiento que existe en el día de hoy de reunir a todas las religiones, según lo que vemos nosotros, no proviene de Dios. Por cierto que cae dentro del patrón de la iglesia falsa que aparecerá, y ni siquiera ha sido dignificada llamándosele con el nombre de iglesia. Estamos seguros que se llamará a sí mismo una iglesia, pero no lo es. Creemos que este movimiento es mucho más peligroso de lo que son ciertos movimientos políticos. Es más peligroso que la nueva moralidad, y es mucho más peligroso que cualquier otro movimiento del presente. Creemos que es el movimiento peligroso número 1 del día de hoy. Esto va a ser una paradoja que va a deslumbrar a las multitudes que no piensan, y ellos van a quedar bajo la influencia de la bestia que salió del mar, de la bestia que salió de la tierra, los alcohólicos religiosos. Amigo oyente, cuando usted rechaza lo genuino, entonces es blanco fácil para lo falso. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, versículo 10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la injusticia. Así es que la copa de juicio será acercada a los labios de la ramera. ¿Y quién será el que haga esto? ¿Quién destruirá? Bueno, la bestia misma. Amigo oyente, el anticristo, el falso profeta, no quieren que ella esté funcionando porque el anticristo quiere ser adorado y no quiere ninguna clase de competencia. Y esta iglesia por lo menos hablará en cuanto a Dios, aun cuando no cree en Él. Y ese es el cuadro que tenemos aquí. Luego Juan nos dice al comienzo del versículo 3, en este capítulo 17, «Y me llevó en el espíritu al desierto». Debemos notar lo que se indica aquí, ya que hay dos cosas que no hemos visto anteriormente. Al desierto. Recordemos que Juan estaba en la isla de Patmos, en el espíritu, para la visión del Cristo glorificado y su mensaje a las iglesias. Y en esa ocasión Juan fue llevado al cielo. Desde entonces la escena cambia del cielo a la tierra. Y aquí se nos dice otra vez que Juan estaba en el espíritu. Ahora, ¿necesitaba él un nuevo ungimiento del Espíritu para esta visión? Creemos que era así. ¿Es el desierto algo literal? Bueno, amigo oyente, usted recordará que este es un capítulo en el cual se utilizan símbolos. Alrededor de Babilonia y de Roma existe un desierto literal que ha sido registrado en la historia. Babilonia debía llegar a ser un desierto, y lo es en relación con esto. Usted puede leer los capítulos 47 y 48 de Isaías, y también los capítulos 50 y 51 de Jeremías. El desierto en las afueras de Roma era llamado la campiña. Creemos que el desierto mencionado en este versículo es literal, pero también es una señal de la condición caótica del mundo, provocada por la convulsión religiosa de Babilonia. Juan dice, «Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata», lo cual es algo realmente terrible. La bestia ha sido identificada como el anticristo, y el imperio sobre el cual gobierna es el restaurado imperio romano. Ahora, la mujer es identificada para nosotros en el versículo 18.
La mujer es una ciudad, y la ciudad es Roma, la capital religiosa del mundo. Quizá tendríamos que ver lo que nos dicen los versículos 17 y 18 de este capítulo 17 de Apocalipsis. Escuche usted. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así es que es posible identificarla. Es Roma, Roma religiosa, que ha heredado todas las religiones en el mundo. Porque los verdaderos creyentes del romanismo, es decir, aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, han sido llevados en el rapto de la iglesia. Hay muchos creyentes verdaderos allí, amigo oyente, y ellos también participarán del rapto. Y esto deja a una iglesia que es apóstata completamente y no es la esposa de Cristo. Aquí se le llama ramera, llena de nombres de blasfemia. Y eso demostrará cuánto se ha apartado la religión del Cristo viviente. Y dice, estaba vestida de púrpura y escarlata. Y ese era el color predominante del imperialismo romano. Cada senador y caballero de la época llevaba el color púrpura como un distintivo. Y el color escarlata también era utilizado. Luego dice, y adornada de oro. Eso nos habla de la belleza de un despliegue externo. Pero, como los fariseos, por dentro es corrupción e inmundicia. Dice luego, de piedras preciosas. Esto es algo bastante frío, aunque sea algo genuino. Y es una imitación sórdida de una religión genuina. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 25, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rubo y de injusticia». Y luego dice aquí, «Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones». Esta es la intoxicación religiosa de la anti-iglesia, no anticristo, sino anti-iglesia, una pseudo-religión falsa, una cristiandad de un evangelio falso y de un sistema engañoso. Esta es la copa que embriaga al mundo. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Esto lo leemos allá en Jeremías capítulo 51, versículo 7. Y ese es el cuadro que tenemos aquí. Ahora el versículo 5 de este capítulo 17 de Apocalipsis dice, «Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra». Vamos a dejar esto para nuestro próximo estudio, amigo oyente, pero queremos que usted sepa que hay algo revelado aquí que declara que esta Iglesia Universal no va a ser en realidad una Iglesia Universal. Y vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que la presencia de Dios sea una realidad en su vida.